Yo voy a explicar un poco cómo he estructurado yo esto y ya a partir de ahí vosotros pues podemos abrir un turno de intervenciones o dudas según tengáis o según os vaya surgiendo. No sé si venís ya con dudas preparadas o con alguna historia que queráis consultar o resolver o lo que sea. Yo vengo sin nada preparado, aprendo sobre la marcha. Vale, de acuerdo. Juan. Yo, idem de los idem, no tenía nada preparado. Voy a ver. Juan, tú estás en el hotel Los Periquitos. Vale, creo que te conozco. Creo que has estado alguna vez aquí en el despacho. Sí. Alguna vez he pasado por ahí con Blackey, con el juzgado, todo. Bueno, pues yo voy a empezar a explicaros brevemente el tema este de las donaciones y las sucesiones, tal y como lo vemos nosotros, por qué hemos hecho este seminario, esta webinar, cuáles son nuestras dudas al respecto. Fran, ¿eres tú, Fran? No. Sí, a lo mejor he tocado algo. No. Seré yo seguramente. Algo he tocado. Sigue, que te oigo. Bueno, arriba. Vale, vamos. Venga. Bueno, pues vamos a ver. Como sabéis, no sé si lo sabéis, conocemos a las sucesiones y a las donaciones como actos gratuitos o liberalidades por los cuales se transmite la propiedad de bienes y derechos. Las donaciones son actos que se llaman intervivos y las sucesiones actos mortis causa. Las donaciones se producen entre vivos, donaciones después de en un principio, la regulación fiscal de ambos está controlada o está regulada por lo que se llama por la ley de sucesiones y donaciones, que es una ley estatal. Sin embargo, estos tributos son de los que se conocen como tributos cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas. Desde este punto de vista, las comunidades autónomas tienen una determinada libertad para, dentro de unos márgenes que la propia ley les permite, establecer exenciones, reducciones en la base imponible o bonificaciones en la cuota tributaria. Desde este punto de vista, y refiriéndonos a la región de Murcia, la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es la que en principio interesa, desde hace unos años, y a partir primero hubo un periodo que luego se suprimió, a partir de un decreto legislativo, el 1/2010, por el cual se establecían las leyes fiscales vigentes en materia de tributos cedidos en la región de Murcia. Tanto las donaciones como las sucesiones están bonificadas en su cuota tributaria en un 99%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en principio la sucesión que se produzca como consecuencia de un fallecimiento o la donación que se haga, están bonificadas dentro de unos determinados grados de pandemia. Están bonificadas a los cónyuges o a los viudos y a los entre descendientes y ascendientes, hasta el primer grado, es decir, entre padres e hijos. ¿De acuerdo? A partir de este momento podemos entender que las donaciones y las sucesiones son actos casi por ordenar de alguna manera gratuitos desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, esto no es así. Hay que tener en cuenta unas determinadas
situación, sobre todo en los casos de la sucesión, de la donación. En este caso, en el caso de las donaciones, si bien, como hemos dicho, la cuota tributaria está unificada en un 99% entre padres e hijos y entre cónyuges o parejas de hecho, que también están permitidas, por cierto, sí que tributan por renta. Tributan en la declaración de la renta, como consecuencia de los incrementos patrimoniales ficticios que tendría el donante como consecuencia de esa donación. Y me explico. Si yo adquiero una vivienda en 100.000 euros y se la dono a mi mujer o a mis hijos, y a la hora de fijar el valor, que lo tengo que hacer de acuerdo a lo que marca la comunidad autónoma, en 160.000 euros, esa donación para el donatario que recibe esa vivienda estaría exenta de pagar cualquier tipo de impuesto. Y en la cuota tributaria del impuesto de donaciones estaría bonificada en un 99%. Pero el donante, es decir, el que realiza la liberalidad, el que realiza el acto gratuito de entrega de esa vivienda, pagaría en su renta del año siguiente a producirse el acto de disposición el incremento patrimonial que tuviese entre las 100.000 euros del precio de adquisición y los 160.000 euros del precio de transmisión. Pagaría, me parece que son los 10.000 primeros euros, me parece que están al 19%, hasta los 50.000 euros me parece que está al 21% y el último tramo me pagaría el 23% en renta. Con lo cual, ojo con entender que porque esté unificada el impuesto de sucesiones, la donación sea gratuita o casi gratuita. No lo es, y para el donante, para el que dona, tendría un coste adicional en renta, en el impuesto de la renta del ejercicio donde esa transmisión se haya llevado a cabo. No sé si lo habéis entendido o tenéis alguna duda. Sí. ¿Yo puedo hacer ya una pregunta? Sí, claro. Vale. En el caso que es dinero que un padre dona a su hijo 50.000 euros, se paga el 1% en donación, en vida. Pero luego, como has dicho tú, vía renta, el padre... Vía renta no habría incremento patrimonial, porque eso sería... No habría incremento patrimonial. El incremento patrimonial se produce respecto de... Bueno, no habría incremento patrimonial lo que es en el dinero, porque el dinero no se incrementa. No tiene... Solo puede haber incremento patrimonial cuando hay adquisición y transmisión posterior de bienes y derechos. Si es dinero de bienes, muebles o inmuebles, pero que no sean bienes. ¿Por qué? Incremento patrimonial. Ahora sí que te voy a decir una cosa, y bien traído lo del dinero. Para que la transmisión, para que la donación de esos 50.000 euros esté totalmente bonificada, esté bonificada en un 99%, es necesario justificar la proveniencia de los fondos que se donan. ¿De acuerdo? Es decir, esos fondos no pueden tener un carácter ilícito, porque entonces nos estamos jugando, no que la donación no valga, sino que no esté exento o que no esté bonificada. ¿De acuerdo? Cuidado con las condiciones de dinero. Normalmente en esto no hay ninguna ley, pero aquí sí que hablamos por la práctica. Normalmente esas donaciones no van a ser ni siquiera revisadas por Hacienda ni por la comunidad autónoma. Estamos hablando de cantidades de dinero
entre 50, 60.000, incluso me debería decir que a lo falta 100.000 euros, la comunidad autónoma a lo mejor no va ni a mirar, ¿vale? Pero en cantidades que pueden ser importantes y cuyos fondos no estén justificados, la proveniencia de esos fondos no esté justificados, esa donación sí que tributaría sin acogerse al régimen de bonificaciones. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. A partir de que, como digamos, las donaciones no están tan bonificadas como en principio podríamos pensar, por lo menos las donaciones de bienes y derechos que no son dinero, ahora mismo, porque, como decimos, tienen una tributación en renta que sí que no está bonificada, salvo los impuestos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuándo estarían bonificadas las donaciones en renta? Estarían bonificadas, por ejemplo, o estarían exentas, en este caso, en renta si fuesen de vivienda habitual. La vivienda habitual es un supuesto de exención de donaciones es un supuesto de exención en renta para las donaciones. Para eso se tienen que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, que la base imponible no supere los 150.000 euros, me parece, ¿no? Y en segundo lugar, que el donante, el que da la vivienda, tenga más de 65 años. En otro caso, tampoco, fuese vivienda habitual, no tendría derecho a esa excepción en renta. Bien, ¿qué es lo que nos supone esto? ¿A dónde queremos llegar con esta invitación que os hacemos? Bien, a lo que queremos llegar fundamentalmente es a que aquellos patrimonios o aquellas personas que tengan intención ahora mismo de que su patrimonio, de dividir, de repartir o de regalar su patrimonio, porque entiendan que ahora mismo es un buen momento fiscal para hacerlo, creemos que deberían de efectivamente realizarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque entendemos que estos beneficios fiscales, tal como están previstos ahora mismo, están bajo una coyuntura política muy, muy importante. En el sentido de que el gobierno central, en un momento dado, por cuestiones políticas, puede modificar esa ley de donaciones y sucesiones y hacer que esas bonificaciones o esa cesión de esos impuestos para que haya bonificaciones y exenciones se termine y graben directamente tanto todas las donaciones como todas las sucesiones como venía ocurriendo hasta hace 4 años. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que entendemos que se debe hacer? Lo que entendemos que se debe hacer es un análisis del patrimonio, un análisis exhaustivo del patrimonio que se quiere repartir o de los bienes que se quieren repartir, sabiendo si son bienes inmuebles, si son inmuebles, si son artísticos, si se trata de empresas o de negocios nacionales, que también tengan determinadas excepciones, y una determinada reducción en las imponibles, si se trata de acciones participaciones societarias, si se trata de viviendas habituales, es decir, un análisis riguroso de los bienes a repartir y fundamentalmente un análisis riguroso de cómo se quiere repartir para evitar los mayores perjuicios. ¿A qué me refiero perjuicios? Me estoy refiriendo fundamentalmente a que la donación
desde nuestro punto de vista jurídico y fiscal, puede ser una buena manera de hacer un reparto de herencia en vida a través de donaciones puntuales a hijos o a cónyuges o lo que sea, pero sabiendo perfectamente cuáles son esos costes fiscales que va a tener esos repartos, o si es mejor, porque el coste fiscal va a ser muy elevado, o si es mejor hacer un buen testamento con un buen reparto a través de unos legados, no hay un legado específico, o si por el contrario, incluso habría la posibilidad de firmar lo que se llama un pacto sucesorio. Es decir, un pacto entre el titular de los bienes que tiene que repartirlo y sus herederos, que tendría un valor contractual entre todos una vez fallecido el titular de los bienes y que obligaría a los herederos a repartirse el bien de acuerdo a ese pacto que habían suscrito con el padre o con el padre. No sé si me estáis cogiendo el hilo o no. Sí, entiendo. Bien. En sucesiones, como digo, en sucesiones la idea ahora mismo es que está bonificado en un 99%, únicamente los herederos tendrían que pagar ese 1%, bueno, hasta, me parece que se ha dado una cuota tributaria de 400.000 euros, no partizar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo únicamente un heredero tendría que pagar ese 1% de cuota tributaria y, por otro lado, tendría que pagar las plusvalías. Aquí nos encontramos ahora, no sé si habéis tenido ahora ocasión de saber que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la fórmula de cálculo de las plusvalías, pero en cualquier caso ya se ha modificado por parte de nuestro gobierno, se ha modificado la ley y en cualquier caso el único impuesto que tendría que pagar un heredero hoy por hoy es el impuesto de sucesiones, el incremento del valor de los bienes de la naturaleza urbana, la plusvalía, y una vez pagados los impuestos no tendría que pagar nada más. Ahora bien, ¿cuál es el problema de las sucesiones y por qué decimos en el título de esta webinar que sí es un buen momento para donar? Porque el problema de las sucesiones que nos lleva es el periodo que tenemos que esperar a que el hecho impositivo se produzca. Es decir, si yo hoy quiero repartir los bienes entre mis hijos y me voy a hacer un buen testamento porque considero que cuando fallezca es como quiero que se repartan determinados bienes, tengo el problema de que a lo mejor el día que fallezca el impuesto que hoy está bonificado en un 99% en su cuota tributaria ya no está bonificado, o no está bonificado en un 95%, está bonificado en un 50%, o únicamente tiene las exenciones de la ley, que son 15.000 euros para el primer grado, para los familiares del grupo 1 que son descendientes y ascendientes del primer grado. Es decir, me quedaría fastidiado y se producirían situaciones de las que todos somos conocedores, como que a lo mejor herencias donde los herederos tienen que vender bienes para poder pagar las cuotas tributarias, para poder pagar la deuda tributaria. Ante esa situación de incertidumbre, a lo mejor es posible valorar si merece la pena gastarse más dinero ahora en hacer una donación con unas determinadas características para nuestros herederos, favorecernos o beneficiarnos de la exención que actualmente tiene la donación con relación también a la cuota tributaria del 99%,
ver qué calcular qué coste va a tener en renta esas donaciones y conseguir dos cosas. Primero, el beneficio fiscal y segundo, y para mí tan importante como el beneficio fiscal, es el beneficio de los herederos. ¿Por qué el beneficio de los herederos? Porque la experiencia lo que nos indica es que en el 50%, si no más, de las herencias que no están repartidas por voluntad del causante, por voluntad del fallecido, hay litigiosidad. Litigiosidad que puede acabar en tribunales, litigiosidad que puede acabar en una mediación en un notario, en un asesor, o sea. Nuestro consejo es evitar que los causantes, los dueños de los bienes que se pretenden repartir, eviten la litigiosidad. Por eso, mi consejo sería: analicemos el patrimonio, analicemos la situación actual, analicemos el coste, aunque sea por donación, y a lo mejor interesa donar. ¿Es buen tiempo para donar? Puede ser buen tiempo para donar. ¿Por qué? A lo mejor esperarnos al año que viene para o dar los bienes en herencia o repartir los bienes en un testamento y esperar a que cuando ocurra el fallecimiento la volatilidad legislativa o fiscal nos lleve a una situación de que esa herencia ya no está bonificada, sino que por el contrario tributar, pues es... Perdona, ¿qué te ¿Hola? Sí, yo estoy aquí. No, es que tengo aquí a Antonio Cascales, que no sé. Bueno, te conectará. Entonces, eso es lo que queríamos, eso es lo que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, queríamos transmitir. Es decir, ¿tenemos que dejarlo todo a una herencia? Pues a lo mejor no. Podemos dejarlo. Basta con que repartamos en un buen testamento, con unos buenos legados, en los bienes y nos quedemos tranquilos. Pues no desde dos puntos de vista, desde el punto de vista fiscal, porque a lo mejor el hacerlo así me puede suponer que si no tengo una herencia con un circulante importante. Hola. Tienes que activar el micrófono. ¿Ya? ¿Hola? Hola. Hola, perdón por el retraso, es que no he podido llegar antes. Simplemente he puesto la cámara y os escucho, disculpadme, no te quito más tiempo, no quiero molestar. De todas maneras, estamos ya casi terminando, pero bueno, ahora si tenéis alguna duda, pues vamos refrescando un poco. Entonces, desde mi punto de vista, si esa herencia va a estar compuesta, por ejemplo, solo de bienes inmuebles, algunos de esos bienes inmuebles van a ser la vivienda habitual, cabe la posibilidad de hacer donaciones con reservas de usufructo, por ejemplo, que además en renta van a tributar menos, y como digo, algunas en la vivienda habitual incluso va a estar exenta, pues a lo mejor merece la pena hacer un esfuerzo fiscal ahora y no esperar a que nuestros herederos tengan que asumir a lo mejor un coste inasumible y tengan que proceder a la venta de activos para poder pagar una herencia que hasta ahora está bonificada, pero que el día de mañana, bueno, pues yo solo me remito a las hemerotecas. No es la primera ni la segunda vez que el actual gobierno está, por lo menos, lanzando globos sonda diciendo que se tienen que grabar todas las herencias, que se tienen que grabar todas las donaciones, que pueden recabar para sí todos los impuestos cedidos, o pueden por ley modificar la ley de sucesiones y donaciones y hacer que no quepa por parte de las comunidades autónomas que han cedido esos tributos, que quepa ningún margen de maniobra por su parte,
y por lo tanto nos podemos ver abocados, ya digo, a un efecto impositivo indeseable por parte de nuestro heredero. Entonces, básicamente de lo que se trata es de analizar las situaciones, saber dónde estamos y a partir de ahí tomar decisiones. Y por mi parte ya está, no tengo así más cosas que decir como novedad. No sé si tenéis alguna duda. Ah, sí. Vale, una preguntilla, que hemos estado hablando del pacto sucesorio. Sí. Que has dicho, dice, para evitarte llegar antes de que fallezca, una donación. Pacto sucesorio entiendo que antes de fallecimiento. El pacto sucesorio es un supuesto que... Pacto de el que fallece antes de que fallezca, coja a sus hijos y... Con sus hijos llega a un acuerdo de reparto de herencia que para sus hijos tiene valor contractual en el sentido de que fallecido, porque, vamos a ver, vosotros tenéis que tener en cuenta que el testamento es un acto de disposición que se conoce como esencialmente revocable. Es decir, yo puedo otorgar hoy un testamento, mañana otorgar otro totalmente distinto, al día siguiente otorgar otro totalmente distinto y así tantas veces como quieras. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre con el pacto sucesorio? El pacto sucesorio lo que viene a decir es que, con independencia de que luego pueda llegar el testador y cambie ese testamento, que si la voluntad es un determinado reparto de bienes entre el causante, el que va a fallecer, y sus hijos o sus herederos, ese pacto sucesorio va a vincular a esos herederos de manera tal que, fallecido el causante, sin que haya alteración respecto de cómo se va a repartir el patrimonio por este causante, los herederos se tienen que ajustar ya a ese pacto. No pueden pedir otra cosa distinta. Correcto. Y la pregunta era, en ese pacto tienen que estar, los debe de firmar o estar de acuerdo todos los herederos. Entiendo. No se permiten mayorías. Si no todos los herederos, los que no estén, no están vinculados. Por ejemplo, si son 5 hermanos y 4 pactan el sucesorio y un quinto... El quinto puede pedir un reparto distinto, no tiene por qué estar vinculado, no tiene la obligación de respetar ese acuerdo y podría impugnar ese reparto pues, por ser lesivo, por haber supuesto un perjuicio, por no cumplir los términos. Bajo tu punto de vista, ¿es mejor tener ese pacto que no tener nada? Sí. Por lo menos... Sí, es mejor. Es mejor porque solo voy a tener 2 partes. No voy a tener 5. Voy a tener 4 partes que están vinculadas por un contrato y una parte que no está vinculada por el contrato. Mucho mejor. Sí. Vale. Más cositas. Claro, porque si... Cuando uno no está de acuerdo, solo podría, en el mejor de los casos, solo podría reclamar lo que se llama la legítima, ¿no? Es decir, no sé si me explico. Cuando un heredero no está de acuerdo con el... Vamos a ver, el reparto de la herencia se puede hacer de 3 maneras, básicamente. Sí. Un reparto por parte del testador, que se llama, en el propio testamento, por un acuerdo de herencia, básicamente. Sí. Una segunda manera sería que a través del propio testador se nombrase
lo que se llama un contador partidor, que sería el encargado en un plazo que me parece que de 3 años máximo, tendría que formar un lote y explicarlo a los distintos herederos. Y por último, por acuerdo de todos los herederos. Bien. Cuando el reparto se hace por parte del testador, si los herederos legítimos, los hijos, por entendernos, ¿vale? Solo podrían impugnar ese reparto si no se respetasen sus legítimas. ¿De acuerdo? No tendría ninguna otra significación ese reparto, ¿vale? Esa impugnación. Yo no puedo impugnarlo porque si la herencia tiene 3 partes, porque una parte se la haya dado a quien tú ya has querido, yo eso no lo puedo impugnar. Yo puedo impugnar porque no haya respetado mi parte o mis 2 partes que me corresponden como legítima estricta y como legítima de mejora. Si no me las respetado, podría impugnarlo, pero no por otras circunstancias. No habría ninguna otra posibilidad. Y una duda que se me plantea, y si hay un pacto sucesorio y con una serie de bienes y hay un acuerdo de que cada cosa, esto es para esta persona, esto es para otra, si entre el momento del pacto y el del fallecimiento hay una variación del patrimonio, una de las cosas se ha vendido o incluso alguna cosa se ha comprado entonces después, ¿cómo afecta al tema? Porque si ha desaparecido lo que se le dejaba a uno de los herederos, ya no, ese equilibrio ya se pierde. Vale, muy buena pregunta. Si desaparece alguno de los bienes o derechos repartidos en ese pacto de herencia, puede ocurrir 2 cosas. La primera, que ese dinero, perdón, que el producto de esa venta permanezca en el patrimonio del causante, en cuyo caso no habría ningún problema, se le entregaría el producto, ¿vale? El equivalente, si se cambiase, imaginemos que se habla de un piso en la Gran Vía y luego en vez de haber un piso en la Gran Vía hay un piso en la Avenida de la Constitución, ¿vale? Pues se cambiaría uno por otro. O en el caso de que hubiese desaparecido incluso el producto de esa venta, o hubiese desaparecido por alguna otra circunstancia, porque hubiese algún embargo, porque hubiese algún... imaginemos una cartera de valores donde los derechos, las acciones pierden valor o lo que sea. Bien, tendríamos que ir a las reglas interpretativas de ese pacto para saber cuál ha sido la voluntad del testador, en el sentido de saber, por ejemplo, si quería equiparar a todos los herederos por igual, si quería mejorar a unos o perjudicar a otros. Si aceptaron todos las cosas de una manera o de otra. Y a partir de ahí, efectivamente, habría que hacer una reordenación de los bienes. Fran, es evidente que no podríamos respetar ese pacto porque no estarían los bienes, ¿vale? Claro. También habría que ver por qué se ha vendido ese bien o por qué ha desaparecido ese bien. Imaginemos que se ha vendido, por ejemplo, para pagar deudas de un hermano que no tenía, que no era el que se iba a quedar con ese bien. Lo lógico sería que aquel que se le han pagado las deudas, por ejemplo, pues entregase ese bien, porque si no esas deudas las tendría que colacionar, serían colacionables con una herencia de tipo. Habría que hacer la herencia y también habría que hacer un reparto de esas herencias, pues sería una donación que lo hubiera hecho en vida. Por lo cual, lo que entendemos es que habría que reinterpretar el contrato de acuerdo a los bienes. ¿Vale? Una cosa que se me ha olvidado preguntarte. ¿Ese pacto sucesorio, cuáles son los requisitos formales para darle forma? Es
Tiene que ser ante notario, un abogado, tiene que tener... El pacto sucesorio debe de hacerse de dos maneras, desde mi punto de vista. El pacto sucesorio exige, por una parte, un documento que evidentemente yo recomendaría que fuese ante un abogado, ¿vale? Que lo redactase, que tuviese los bienes, que aconsejase, como ha dicho Fran antes, pues el respeto de las legítimas, que no hubiese ningún problema a la hora de incluso que tuviese valoraciones de los bienes. Y posteriormente, y muy importante, no voy a decirlo, tendría que estar ejecutado de alguna manera por la voluntad del testador plasmada en un testamento. Es decir, recordemos que el pacto sucesorio lo que me va a obligar no es al testador. Yo no puedo, ese pacto no lo puedo hacer valer antes de que muera el causante, ¿vale? Como ha preguntado antes Fran, yo no puedo sacar el pacto ese y decir, no puedes vender este bien porque está sujeto a este reparto de herencia. No. Ese documento tiene que ir acompañado de un testamento donde el testador hiciese el reparto de acuerdo a ese contrato, ¿vale? Sería mucho más fácil y además mucho menos costoso para los herederos, que únicamente tendrían que llegar a aceptar la herencia conforme está y ya está. Y el documento sería necesario, el documento privado, el contrato privado sería necesario por si alguien tiene la tentación de impugnar ese reparto por alguna circunstancia. ¿De acuerdo? Ese sería, desde mi punto de vista, cómo se tendría que llevar a cabo el pacto sucesorio. Vale. ¿Alguna cosa más? Sí, perdón. No, es que iba a preguntar yo antes precisamente eso, que si solo obligaba a los herederos. Lógicamente, si luego el causante cambia de opinión, pues cambia todo. O sea, si hace otro testamento posterior, Efectivamente. lo único que se pretende es que luego no haya pelea, ¿no? O sea, hablando en vulgar. Lo que pretende es, de alguna manera, conjugar, aunar la voluntad del testador con las obligaciones o cargas que tendrían que llevar ya los herederos. Es decir, sería de alguna manera decir, yo hago este pacto, o sea, yo hago este reparto de bienes de acuerdo a este pacto, ningún heredero me puede toser, me puede discutir este reparto porque él mismo lo tiene suscrito en un documento que es el reparto, el pacto sucesorio, y por lo tanto ese valor contractual tendría una importancia total a la hora de respetar ese reparto que se ha hecho en ejecución de ese contrato y que obliga a los herederos. Pero hay un poco... Perdón. No. Y entonces, digamos que hay un poco de riesgo en el sentido de, antes te he dicho, si luego varía el patrimonio, habría que interpretar si el causante, tal y cual. Habría un poco de riesgo en el sentido de que si se vende una cosa que se ha dejado a una persona y luego dice, no, es que el causante pensó que le había dejado mucho en el pacto, se le dejaba mucho a esta persona o quería mejorar a otro, entonces ha vendido una cosa y ese dinero lo ha dedicado a lo que quiera o se lo ha dado a uno de los otros herederos. Entonces hay un poco de riesgo en el sentido de que igual la interpretación que se hace luego es que, vale, que se había acordado una distribución, pero el que se ha quedado sin ese bien que se ha vendido, pues se tiene que fastidiar y quedarse con lo que le haya con lo que quede o con nada. O bueno, no, siempre con el respeto a la legítima. Ya, pero no sería así. No sería así. Si lo habéis entendido así, lo he de explicar. Yo lo he entendido. He pensado que podría existir ese riesgo.
Y el riesgo puede existir. Lo has preguntado tú antes, puede existir. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que, por ejemplo, imaginemos una herencia donde un padre hace ese reparto de herencia, ese pacto sucesorio con sus 3 hijos y les deja a cada uno un piso de similar valor. ¿De acuerdo? Sí. Y luego el piso que le ha dejado al hijo número 1 se vende. El hijo número 1 dejaría de recibir algún bien porque el bien que se le adjudicaba en ese pacto de herencia ya no existe. No. Si la voluntad del testador era que todos se quedasen con un piso de igual valor, lo que tendrían que hacer los herederos, y si no lo hiciesen los herederos sería el juez el que segura lo interpretaría así, sería de los 2 pisos que quedan, se los podrían adjudicar a lo mejor cada uno de los hermanos a los cuales se les repartía. Pero esos 2 hermanos a su vez tendrían que compensar económicamente a ese tercero por el valor que habría tenido para él ese piso. No sé si me estoy explicando. Sí. Lo que pienso es que había que ir a la voluntad del testador en cómo se quería repartir esa gente. Si se quería repartir de una determinada manera, el reparto de bienes sin ese bien o sin esos bienes que falten a la hora de repartir la herencia se tendría que hacer exactamente igual. Respetando, por supuesto, respetando las legítimas, pero también respetando la voluntad del testador con relación a cómo quería que se quedasen sus bienes. El testador no quería que el piso 2 fuese para otro hijo y el piso 3 fuese para otro hijo y el 1 se quedase sin piso. La voluntad del testador es evidente que sería la de repartir toda su herencia por partes iguales. Con lo cual, ese si no quedase, tendría que ser compensado económicamente. No sé si me he explicado, si lo has entendido, Fran. Sí, pero que es un ejemplo muy sencillo. Imagínate que los 3 pisos esos, se vende uno en 100.000, en 200.000 euros. Y cuando muere el causante quedan 50.000. Y entonces los otros 2 dicen, mira, los 50.000 para ti, pero nosotros nos quedamos con nuestro piso. No, podría ese reparto. Se podría impugnar, ¿no? Hombre, lógicamente. Lo que tendrían que hacer los otros 2 es decir, si nuestros pisos valen cada uno 200.000 euros y nosotros nos quedamos un piso de 200.000 euros, el otro se queda otro piso de 200.000 euros y a ti solo del otro piso solo te quedan 50.000 euros, los otros 2 tendrían que dar 75.000 euros cada uno para que esa voluntad se cumpliese. Exacto, vale. Probablemente, si ese heredero que ha visto frustrada su expectativa de recibir ese bien, se fuese a un juez a pedir un reparto de la herencia, el juez interpretaría el contrato de esa manera y le diría a los herederos que le tendrían que dar 75.000 euros cada uno de ellos. Vale, correcto. De acuerdo. Más cositas. Nada, yo darte las gracias. Yo ya, por mí está liquidado. Fran, ¿alguna cosa más? Sí. Bueno, yo saco la conclusión de que ahora es buen momento para hacer la donación. Porque el futuro no se ve muy halagüeño en el sentido de que... Eso es lo que la clave es, aunque me gaste un poco más de dinero, ¿merece la pena ahora mismo hacer un reparto en vida de herencia? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque, como lo has dicho, el futuro es incierto. Hoy por hoy a lo mejor me cuesta, como hemos dicho, en renta un poco más. Tengo un incremento de patrimonio. Por eso digo que os pongáis en manos de profesionales que estudiéis bien los casos.
pero a lo mejor dices, bueno, aunque me gaste un poco más, voy a, primero, me dejo de evitar la incertidumbre del futuro del segundo, igual de importante, es que todos mis bienes, voy a repartir parte de mis bienes, es mi voluntad. No voy a dejar que mis herederos se peleen por esto. Y desde estos puntos de vista, yo creo que al menos estudiar los casos. Muy bien, muchas gracias. Pues, Juan, ya no te veo. Perdón. Te veo. Tony, te veo por aquí. Juan, no te veo. Y a ti, Fran, sí que te veo. Vale, perfecto. Muchas gracias por la atención. Espero por lo menos haber facilitado o aclarado algunas dudas. Sí, por mi parte sí. Muchas gracias. Vale, pues nada, gracias a vosotros. Un saludo, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.